Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Bueno, de estos versículos se ha dicho mucho. Vamos a tratar a ver si decimos algo más que en esta mañana nos pueda servir y que nos pueda edificar. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la Escritura. La Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí están. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, Señor. Para mí es una bendición. No quiero confiar en lo que ya está preparado, más bien confiar en ti, Señor, que tú des una palabra nueva y que en esta mañana nos instes, nos hables, Señor, a través de ella y por medio del Espíritu Santo. Gracias por todo, gracias por tu palabra que ha jugado un papel tan importante, Señor, en la vida de todos nosotros. Gracias por haberla conocido, gracias por haber tenido contacto con ella y tu palabra, Señor, ha transformado nuestras vidas. En esta mañana ministranos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia dice que los santos, que la Escritura no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, todos estos hombres que Dios usó no escribieron simplemente porque quisieron escribir, y sabemos que Dios les usó. Nosotros tenemos libre acceso a la palabra de Dios, pero no tenemos libre interpretación. Por eso es que necesitamos, si la Biblia es inspirada, viene por emanación de Dios, por emanación del Espíritu Santo, entonces necesitamos también esa ayuda, ¿cierto? Sabemos que la Biblia es un libro, tenemos libre acceso a ella, podemos leerla cuando queramos, pero a veces no tenemos libre interpretación. Entonces por eso necesitamos ir a Dios en oración, pedir la revelación para poderla entender. Muchos de nosotros quizás hemos tenido muchas experiencias. Han llegado momentos que de pronto usted dice: bueno, yo no entiendo la Biblia, yo no entiendo la Escritura. Entonces es muy importante y siempre se aconseja que antes de que leamos la palabra de Dios, nosotros podamos orar o sacar un buen tiempo para orar. A mí me ha pasado que han llegado momentos, aún hasta como predicador, de que hayan pasajes y hayan fragmentos y hayan partes que no podemos entender. Por ejemplo, yo viví una experiencia personal. Si hay un tema controversial en la Biblia, es la triunidad, y que muchos de nosotros no la podemos entender. Y una controversia con los pentecostales unidos, y aún hasta de pronto de decir si ellos tienen la razón o no tienen la razón. Yo estaba pastoreando en el banco y créame que aún estaba hasta confundido, porque no tenía tanta claridad sobre el tema de la triunidad. Entonces yo dije: Señor, bueno, yo necesito definir esto. Entonces me metí en un tiempo de ayuno y en un tiempo con el Señor, porque yo quería entender, y aún hasta como predicador ni siquiera me había atrevido a predicar con tanta libertad sobre el tema de la triunidad. Bueno, y en ese tiempo Dios me lleva a un pasaje del Apocalipsis, Apocalipsis 4 y 5,
Y en un tiempo con el Señor, quiero decirle que yo pude entender, había estudiado sobre el tema teología de diferentes maneras, había ido a libros y de pronto uno lo decía solamente por el simple conocimiento nada más, pero como que no había una total convicción o, ¿cierto?, o credibilidad. Bueno, todo me llegó así. Estimados hermanos, todo lo que yo entiendo sobre el tema de la Trinidad, no lo entiendo por conocimiento, sino por revelación. Y me atreví a predicar en la iglesia por 3 meses, domingo tras domingo, sobre el tema. Bueno, entonces como ya decíamos, de pronto a veces no entendemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ir a Dios, ¿cierto? Que Él nos ayude. Una profesora me preguntaba, pero bueno, yo no entiendo la Biblia. ¿Por qué no entiendo la Biblia? Y hay mucha gente que quizás le ha preguntado a usted o nos ha preguntado. Entonces yo le dije, mire, profe, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es aquel que no conoce a Dios. Yo no conozco a Dios. Yo le dije, profe, no lo digo yo, lo digo el apóstol Pablo, lo dice la Escritura, que el hombre natural es aquella persona que no tiene a Dios o que no tiene la dirección del Espíritu Santo. Como este es un libro espiritual, la Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente, que hay que tener de Dios. Entonces, a través de esto, la profesora tiene la oportunidad también de conocer a Dios y comenzar a estudiar, y tuve el privilegio de iniciar un estudio con ella para que ella conociera a Dios y pudiera entender que la Escritura. Amén. Entonces, escrita por hombres, la Biblia, pero no por cualquier clase de hombres. A través de esto hay una grande controversia. Esta mañana nada más viví una experiencia en la clínica, porque como saben que yo voy a la iglesia, yo le dije, no, yo estoy rápido porque me voy para la iglesia. Bueno, ya vas a ir a llevarle al pastor, ¿cierto?, todo lo que tiene. Yo le dije, peor tú, el que me dijo peor tú, hasta el celular lo había botado por ahí en la cantina. Mira cuántas cantineros y las mujeres viven bien sabrosos, ¿cierto? Y los hijos bien sabrosos, porque tú se lo llevas todo. Nosotros llevamos una parte y lo llevamos para una buena causa. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Bueno, hemos comprobado y nosotros sabemos por evidencias que la Biblia es la palabra de Dios. No ponemos esto en duda. Y si alguno tiene duda, pues bueno, necesita comenzar a estudiar. Hay evidencias internas y externas que comprueban que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros queremos escuchar a Dios, ¿a dónde vamos? Vamos a la Biblia. Han habido cantidades de momentos y experiencias, ¿cierto? Que cuando queremos saber algo, que cuando queremos vivir alguna experiencia, entonces nosotros vamos a la palabra de Dios. En la mayoría de todas las Biblias, hay unas guías que nos ayudan y que nos orientan. Por ejemplo, estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de sufrimiento. Tenemos dificultades a veces porque no sabemos cómo controlar el temperamento, cómo controlar la lengua. Tenemos pérdidas, estamos pasando por momentos difíciles en la parte emocional, en la parte sentimental, pero nosotros que ya tenemos contacto vamos a la palabra de Dios. Entonces, en su Biblia hay unas guías que le orientan y le ayudan, ¿cierto?, para poder encontrar ayuda y solución a su problema. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Bueno, hemos dicho varias cosas en esta mañana acerca de la Biblia. Que se escribió en un lapso de 1600 años por 40 hombres, no por cualquier clase de hombre, que fue escrita
en diferentes idiomas. ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? ¿Ah? ¿En cuántos idiomas? ¿Cuáles? Griego, arameo y hebreo, ¿cierto? Bueno, la mayoría de todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo y arameo, y la mayoría del Nuevo Testamento fue escrita ¿en qué? En griego, en 3 diferentes continentes. ¿Cuáles continentes? ¿Ah? Asia, África y Europa. Bueno, una de las cosas que a uno le gusta, bueno, ya creo que algo mencionaron, usted sabe que la Biblia la escribieron ¿quiénes? La escribieron reyes, la escribieron médicos, la escribieron ¿qué? Pescadores, la escribieron campesinos. Entonces Dios en su soberanía permitió, cierto, que todos estos hombres, aunque ni siquiera se conocían, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, porque así lo podemos mirar, cómo estos grandes hombres de Dios escribieron la palabra de Dios. La misma Escritura, la misma Biblia, a través de todos sus escritos, testifican que realmente es la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 19. Vaya conmigo al Salmo 19, versículo 7 al 11. Y vamos a mirar aquí rapidito 2 pasajes, porque estamos sobre el tiempo. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que convierte ¿qué? El alma. Dios ha hecho la obra a través de su palabra en muchas personas. El testimonio de Jehová es ¿qué? Fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra ¿qué? Los ojos. El temor de Jehová es ¿qué? Limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del ¿qué? Del panal. Entonces la misma Biblia testifica, afirma que es la palabra de Dios. Y toda la obra que hemos visto a través de la palabra, las experiencias que nosotros hemos vivido personalmente a través de la palabra, entonces nos comprueban y afirman que la Biblia es la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5 y mire las palabras que mencionó el Señor Jesús. 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se cumpla. Bueno, todo lo que hoy en día estamos viendo, todo lo que se está cumpliendo, lo dice la Biblia. Bueno, Jesús, ¿cuántas cosas dijo Jesús que tenían que anteponerse a la venida de Él? Nosotros lo encontramos en el libro de Mateo, que hoy en día estamos viendo su cumplimiento. Entonces, este mismo cumplimiento de las Escrituras comprueban, entonces, que la palabra es la palabra de Dios. Hablaríamos entonces de las evidencias internas. Por ejemplo, hablamos de todos estos grandes hombres de Dios que escribieron que no se conocieron en un lazo de 1600 años, de diferentes nacionalidades. Pero, por ejemplo, la Biblia habla acerca de las profecías mesiánicas. Cuando ya vemos el cumplimiento en la vida de Jesús y de muchos hechos y de muchos acontecimientos, ya la mayoría de los profetas y los escritores lo habían dicho, ¿cuántos años? Miles de años atrás. Entonces, estas evidencias internas, entonces comprueban que la Biblia es
la palabra de Dios. Y las evidencias externas también. Por ejemplo, hoy en día hay una cantidad de acontecimientos, de descubrimientos, hallazgos arqueológicos. Creo que lo que tuvo que ver con la Torre de Babel, lo que tuvo que ver también con el arca. Hay unos acontecimientos en el Nuevo Testamento, han encontrado enlosados, creo que encontraron algo que tenía que ver con Pilato y con el templo. Entonces todos estos acontecimientos y todos estos descubrimientos, entonces comprueban que la Biblia es una evidencia externa, que la Biblia es que la palabra de Dios. Y hay mucho más que en esta mañana podíamos mencionar. Hay algo muy importante que menciona Pablo en este pasaje y que sería digno de que lo podamos analizar, y es la palabra que útil. Porque la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra útil, ¿qué quiere decir? La palabra útil quiere decir provechoso, algo beneficioso, algo que nos sirve y algo que nos ayuda. Entonces, mire lo útil que ha sido la Biblia, que ha sido la palabra de Dios para tantas personas y especialmente para nosotros que tenemos un contacto diario y permanente a través de la palabra. Nosotros, como cristianos, no podemos darnos el lujo que a lo menos no podamos tener un contacto permanente con la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, como en el caso de la oración y la canción que cantábamos, porque tenemos que tener también ese contacto permanente y sabemos que es una arma, es una bendición para nosotros? Entonces no pueden pasar los días y no pueden pasar las semanas sin que nosotros tengamos un contacto permanente con la palabra de Dios. Yo tengo en el celular una Biblia en audio, entonces cuando no tengo la oportunidad, ya tengo dificultades para ver, entonces aprovecho en las noches, antes o cuando estoy en la cama para poder escuchar. Lo hago allá en el trabajo, porque sabemos lo beneficioso, cómo nos ayuda, cómo puede ayudarnos de pronto a confrontar aún hasta aquellos momentos difíciles. Mire, podemos decir como en el caso de Jesús, y mire que el diablo, mire cómo se sabía la Biblia, los brujos también se la saben, la gente también, pero por esto nosotros también podemos contrarrestar, ¿cierto?, a través de la palabra de Dios. Bueno, yo he leído muchos libros. Se ha dicho que la lectura no es un hobby, pero yo creo que sí. Fui muy amante en mi tiempo de la lectura de muchos libros y casi la mayoría de mi formación me la dieron los libros porque leí bastante. Estoy preocupado porque de pronto ahora no lo estoy haciendo. Y podemos leer una cantidad de libros. Por aquí tengo un libro que lo quiero dar como premio de la persona que en esta mañana me diga todos los libros de la Biblia con sus divisiones sin equivocarse. Pero vamos a ver. Entonces hay yo he leído libros de medicina, he leído libros de filosofía. Ojo con la filosofía. Estando en la finca de mi papá, que había salido del ejército, la guerrilla trató de aprovechar porque era muy amante a la lectura, me llevaron una cantidad de libros y eso distorsionó las ideas. Llegué hasta dudar de la existencia de Dios. Peleaba con mi mamá, pero por los problemas de los libros filosóficos, porque leía mucho. Pero bueno, ya después entendimos por el conocimiento de la Escritura que todo eso es una basura. Pero sí hay una cantidad de escritos y de libros que nos pueden ayudar, que son beneficiosos. Entonces, como está diciendo Pablo aquí, útil. Pero no como la Biblia
No, bueno, usted sabe que en la Biblia encontramos de todo. En la Biblia usted encuentra de todo y la respuesta ¿para qué? Para todo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Útil, útil. Entonces, no hay otro libro útil, hay muchos libros útiles. Bueno, yo he leído, un hermano decía que, y yo sé que él lo hacía, que a lo menos podía leer un libro por semana. Era tanta la pasión que había por mí, por la lectura, que cuando tomaba un libro, aún en la finca de mi papá leía con vela, con lámparas de petróleo, pero cuando conozco al Señor, teniendo como unos 16 años, entonces me apasioné y me enamoré de la palabra de Dios. Leía y aprendía. Me acuerdo una vez hicieron un concurso en Medialuna que la persona que más aprendiera versículos de memoria acerca de la venida del Señor, no sé si de pronto alguien recordó al hermano Delio Martínez, o lo oyó mencionar, pastor en Medialuna, muy reconocido, muy amado. Bueno, y como estaba tan apasionado, tan enamorado, estaba en mi primer amor, que me aprendí todos los versículos de la Biblia sobre la venida del Señor. Hicieron el concurso en Medialuna. Me acuerdo que en ese tiempo me gané un libro que se llama Cuando la sal pierde su sabor, escrito por Maldonado. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta mañana? Y útil. Y bueno. De lo que menciona Pablo aquí, hay una palabra, bueno, está la palabra enseñar, la palabra de arruinar, corregir, instruir, la palabra enseñar. Muchos de ustedes de pronto tuvieron la oportunidad de recibir un discipulado. Yo nunca recibí un discipulado, pastor. Pero con solamente me bastó porque muy apasionado y enamorado de la palabra. Y uno sabe lo fundamental que es un discipulado, dar los primeros pasos, que nos enseñen. Lo fundamental que es la palabra de Dios, lo que es enseñar la palabra de Dios. Mire, hoy en día, generaciones que se han perdido. La Biblia da testimonio en el caso de Josué, que toda la generación de Josué le habían servido a Dios, pero Josué se murió y después se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Y ya ellos habían aprendido, cierto, de la palabra de Dios. Usted sabe que un niño judío ya a la edad de 12 años se sabía el Pentateuco y sabía de la palabra de Dios. Y tenían mucho que dar. Y ya Josué sabía esto y él lo había enseñado al pueblo. Pero después se fueron levantando todas las generaciones, que es el problema que hoy en día tenemos. ¿Cierto? Porque nos hemos ocupado de otra cosa. Bueno, mire, cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino, usted sabe que no solamente en la Biblia instruimos y enseñamos para que las personas amen a Dios, ¿cierto? Respeten a Dios. La mayoría de los muchachos que hoy en día que no tenemos ni siquiera, aunque sabemos que los muchachos copian los modelos, pero los muchachos que aprenden la palabra de Dios, que tienen el temor de Dios, pues no habría ni siquiera de enseñarles acerca del respeto, de la honestidad, de la autoridad o de una gran cantidad de cosas. Bueno, lo importante que es la palabra de Dios. ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés? Estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿a dónde? Sobre tu corazón. ¿Y las repetirás a quiénes? A tus hijos, estando en tu casa, cuando te levantes, bueno, y a cada momento. Hay un tema muy importante que se llama hijos, que anden en nuestros caminos. Y mire, los grandes hombres de Dios en el pasado tuvieron grandes problemas por esto. Hubo un grande profeta llamado Samuel, donde la Biblia dice que nunca sus hijos anduvieron por el camino de quién, de su papá. Y un grande hombre de Dios como David, el único hombre que ha vivido según el corazón de Dios. Y mire todos los problemas que tuvo. Sí, hermano, gracias por
porque es que tengo dificultades con esto. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Ya el versículo lo mencionaron, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá que bien. No hay más nada que hacer. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos tus mandamientos, de cierto vendrán sobre ti todas estas bendiciones y qué más, y te seguirán. Allá lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, habla de las consecuencias de la obediencia, de lo que es guardar la palabra de Dios y también de la consecuencia. ¿Cuántas consecuencias han sufrido la gente, inclusive aún hasta cristianos, porque no hemos tenido en cuenta que la palabra de Dios? La palabra redarguir quiere decir contradecir. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Predica la palabra a Timoteo. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda ¿qué? Paciencia y doctrina. Y eso es lo que hacemos. Nosotros hacemos nuestra parte, el Espíritu Santo también. Yo le comentaba al pastor que la mayor experiencia como evangelista no ha sido predicarme y me ganarme una cantidad de gente, sino a través del evangelismo personal. Y hemos tenido oportunidad de redarguir, contradecir. Hay una cantidad de argumentos y que todos esos argumentos se pueden echar por tierra a través de la palabra de Dios. Viví grandes experiencias. Cuando estaba validando el bachillerato en las aguas de Ibirico, había una profesora evolucionista que me decía una cantidad de cosas, pero yo no descansé en mi propósito de ganarla para Dios. Y cuando terminaba la clase me quedaba con ella y peleábamos. ¿Sabe cuál fue el testimonio? Que la profesora se convirtió al Señor en una campaña. Después que decía que Dios no había, hablando de la evolución, de una cantidad de cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que tiene que ver con la filosofía. Entonces la palabra útil para enseñar, ¿cierto? Para enseñarla, tenemos que enseñarla, nos ha enseñado a nosotros para redarguir, para corregir. Usted sabe lo que es la corrección. Usted sabe lo útil y beneficioso que es que la corrección. Corrige a tu hijo, ¿cierto? Y aquel que ama a su hijo se levanta en la mañana ¿qué? A corregirlo. Entonces este papel tiene la palabra de Dios de corregirnos y podemos corregir también a otras personas. Bueno, instruir también en justicia. Permítame leer algo aquí. En el ámbito de las Escrituras, la justicia es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones de nosotros. Debido a la ley de la justicia, recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. La ley de la justicia también exige que recibamos un castigo por todo pecado que nosotros cometemos. Si tenemos problemas, si usted tiene dificultades, no sabemos de qué tipo, vaya a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces la palabra de Dios a nosotros nos ha confrontado y nos ha corregido? Yo he vivido situaciones donde he tenido que ir. Señor, háblame, yo necesito. Bueno, y el Espíritu Santo nos guía. Inclusive hemos vivido experiencias, yo la he hecho, donde hemos abierto la palabra de Dios y Dios nos ha hablado a través de situaciones específicas que hemos vivido en la vida de nosotros. Bueno, una de las funciones de Dios a través de su palabra es lo que dice los últimos versículos.
o lo que dice el último versículo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para contradecir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Tú sabes que en este proceso de la redención, en este proceso de la santificación, en este proceso de la justicia, en este proceso de la instrucción que nos está diciendo Pablo, entonces sabemos el papel tan importante que juega ¿quién? La palabra de Dios. No sé si usted tiene la Biblia. Bueno, yo he leído la Biblia muchas veces. Ya le doy testimonio de que yo fui muy amante y muy apasionado. Ahora la estoy escuchando en audio, porque nosotros sabemos cuánto nos ayuda. Bueno, y preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Yo esta mañana, mientras yo oraba en la madrugada, me confrontaba. ¿Cuánta dificultad hemos tenido porque nosotros no estamos preparados? Porque la palabra de Dios no ha jugado un papel importante, no ha hecho la obra que realmente tiene que hacer. Pues dejemos que Dios nos guíe, dejemos que Dios obre, que a lo menos podamos tener ese contacto permanente. Y como les aconsejaba y les decía al principio, vamos a Dios, vamos al Espíritu Santo. Este es un libro espiritual, este es un libro de Dios. Tenemos libre acceso a la palabra, pero no tenemos libre interpretación. Dele en esta mañana un aplauso grande al Señor por la Biblia. Démosle esta mañana un aplauso grande por la Biblia, la bendita y eterna y soberana palabra de Dios, la palabra que es infalible, la palabra que es eterna. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por estos escritos que nos han llenado de tanta sabiduría, de tanto conocimiento, Señor. Tu palabra tiene todo. Tu palabra lo tiene todo. ¿Cuántos se han extasiado? ¿A cuántos, Dios mío, que se han reído? Hoy en día tu palabra comprueba porque es el libro más perseguido. No han perseguido nada más, ni han perseguido otro libro más, ni a nadie más. Entonces, a través de esto también comprobamos, Señor, tu palabra. Señor, gracias por poderte escuchar a través de tu palabra, Señor. Mi alma te alaba y mi alma te engrandece, Señor. En el nombre de Jesús, permite que tu palabra ocupe un lugar prominente, Señor, en la iglesia y en cada uno de la vida de nosotros. Y no solamente leerla, Señor, porque sabemos que es un manjar, sabemos que es una miel, que es una bendición. Gracias, Dios mío. Sabemos que es un callado, que es una luz y que es una bendición para nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado perdidos y hemos estado desorientados, Señor? ¿Cuántos muchos han estado perdidos y desorientados, Señor? Pero ahí encontraron una bendición y una luz a través de tu palabra. Gracias por esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.